Eh, ¿Por qué hablar de evaluación de condición física? Realmente la condición física es una materia en la universidad. Así que imagínense que podríamos estar hablando un montón de este tema en particular. Pero ¿por qué post pandemia principalmente, aunque esto ya era un gran tema previo a lo que fue eh, el COVID del 2020 y 2021, ya era algo que se venía visualizando y es algo que impacta en todo el planeta? No importa si el país es un país de primer mundo, desarrollado o en vía de desarrollo. Es algo que se está observando a nivel global, independientemente de la ciudad. Capital, pueblo, región, país, es algo que por primera vez en la historia está sucediendo, y es que nuestra población infanto-juvenil está teniendo valores de condición física nunca visto antes. Entonces, esto está generando una serie de complicaciones que el profesional que está encargado y que puede intervenir, porque su título lo habilita, es el profesor de educación física. Entonces, van a ver que con algunos antecedentes que voy a mostrar, desde diferentes partes del planeta, el profesor de educación física está interviniendo esta temática que tiene que ver las enfermedades metabólicas y su relación con los bajos niveles de condición física. No de actividad física, bajos niveles de condición física. ¿Por qué intervenir desde tan temprana edad? Bueno, esta es una publicidad ya que tiene casi 15 años de Canadá. Canadá siempre ha sido un país activo en la evaluación. El famoso test Naveta o el Kurt Navet o el test de 20 metros, que apareció fines de la década del 70 y principios de la década del 80, fue el primer país que testeó a más de 8.000 niños. Y fue el país que creó el test aeróbico para niños. Entonces, ellos ya se vienen reformulando propuestas, estrategias, porque ya lo vieron con mucho tiempo. Entonces, una manera de justificar la importancia del movimiento, la alimentación, los hábitos, el contexto, entre otras cuestiones, se visualiza en esta publicidad. O sea, yo estar del lado derecho o del lado izquierdo, esto arranca en temprana edad. Entonces es sumamente importante tratar de atacar el problema lo antes posible. Y tenemos la posibilidad hoy en día de que aún cuando nuestros jóvenes no están enfermos, los podemos detectar. Lo cual, esto es buenísimo. Entonces, ¿qué es la condición física? Bueno, la condición física, de manera resumida, es la capacidad que tienen todas las personas que a la hora de hacer un esfuerzo responden favorablemente. ¿Hace referencia a su aspecto morfológico? Sí. ¿A su aspecto funcional? También. ¿Qué quiere decir esto? Funcional, cómo funcionan sus sistemas. Sistema circulatorio, endocrino, neuromuscular, cardiorrespiratorio, entre otras cuestiones. Y morfológicamente, cómo está constituido su cuerpo. Hace referencia a la forma. Los tejidos, la composición corporal, algunos índices que son interesantes. Y todo esto hace que la persona pueda responder de mayor o menor medida favorable o desfavorablemente. Lo interesante de esto es que si la condición física que yo adquiero es muy mala, la puedo mejorar. E incluso el profesor de educación física puede detectar a los escolares en el nivel primario o en el nivel de enseñanza primaria quiénes son aquellos niños que tienen bajos niveles de condición física. Fíjense que todavía yo no estoy hablando de actividad física, que este es el gran problema que tenemos. Muchos de los profesionales que colaboran activamente con nosotros no entienden del todo que la actividad física es cualquier movimiento. Y cuando uno analiza las diferentes propuestas, esta que están viendo aquí, que es la de la Organización Mundial de la Salud, que habla de que todos los niños mayores de 5 años de edad, hasta los 18 años, deberían de moverse diariamente 60 minutos, pero que esta actividad física debe ser de moderada a alta intensidad, no es intencional. Aunque hago un paréntesis ahí. A nosotros, hoy por hoy, 60 minutos nos parece muy poco tiempo. Después lo podemos discutir. Pero las diferentes entidades siguen fomentando de que todos los niños y niñas del planeta deberían de moverse mínimamente 60 minutos de forma diaria y que esta actividad física debería estar repartida en 20 minutos de actividades de fuerza, 20 minutos para estimular el desarrollo de la motricidad
y 20 minutos de ejercicios aeróbicos, o actividades o juegos aeróbicos. No es intencional 60 minutos de forma diaria. Con este mínimo asegura un impacto en los niveles de condición física. El problema es que nuestros escolares no están teniendo esto. O aquellos que están teniendo 60 minutos, por eso nosotros diferimos que 60 es poco, pasan una gran cantidad de carga horaria haciendo actividades sedentarias. Estar sentado en la escuela, estar sentado frente a las pantallas. Realmente las pantallas, cuando uno analiza cuánto tienen que estar sentados, son 2 horas en todo el día nada más. Eso es lo que propone la Organización Mundial de la Salud. La Sociedad Argentina de Pediatría también propone 2 horas como máximo de manera diaria. Y nosotros sabemos que los jóvenes no están teniendo 2 horas. Es más, la están hasta cuadruplicando la cantidad de horas frente a las pantallas. En resumen, diariamente muchos de ellos no llegan a los 60 minutos de actividad física, no de ejercicio, actividad física de moderada a alta intensidad, y pasan entre 6 a 8 horas sentados frente a una pantalla. Entonces esto ha generado que ¿qué? Aquellos escolares que no cumplen con estos 60 minutos de actividad física, se los clasifica como inactivos. ¿Y cuál es el problema de que sean inactivos? Una semana no pasa nada. Un mes, ya tenemos algunos problemas. Un año, se complica la cosa. Una década y realmente vamos a visualizar lo que muy bien describe Feigenbaum. Empezamos a encontrar nuevas patologías, que estas patologías hay que escribirlas con lápiz, porque si las podemos revertir, las podemos borrar. Entonces, ¿cuál es el problema de no moverse? Principalmente 2. Pobre estimulación de la motricidad, y esto hace que caigan los niveles de fuerza. Si caen los niveles de fuerza, obviamente impactan en la persona. Esto hace que tenga miedo a moverse, y el miedo a moverse va a generar más hábitos de no moverse. Por lo tanto, va a producir un desinterés de la actividad física. Este desinterés va a impactar emocionalmente en nuestros escolares. Y van a empezar a tener otras dificultades, como son baja autoestima. Cuando la autoestima es baja, pierden la autonomía, no son creativos, y esto también va a tener un impacto en la felicidad. Entonces, esto que le llama el vórtex de la inactividad física va a generar y nos va a traer otros problemas más. Uno de ellos, ¿cuál es? Por miedo a no moverse, se mueven menos de lo que debían moverse, y esto a la larga genera lesiones, y que cualquier profe que está escuchando esta charla sabe que hoy en día un niño se cae en el playón de la escuela, en el club, en la casa, en cualquier lado, y resulta que tiene una fractura. ¿Sí? Empiezan a tener lesiones que son realmente extremas. Entonces, fíjense lo que ocasiona no moverse. Y el no moverse va a seguir generando otros hábitos que no son saludables. Empiezan a tener altas horas de pantallas, lo cual va a dificultar el sueño. El sueño va a traer otras dificultades más, entre eso va a tener una fatiga a nivel cognitiva, y va a seguir teniendo un aumento en los hábitos totalmente sedentarios. Por lo tanto, no moverse, no lo vean solamente desde el punto de vista clínico, sino que a la larga la calidad de vida va a decaer desde todos los puntos de vista, cognitivos, emocionales, sociales, motrices. Entonces, realmente, esto ya se está viendo en los países desarrollados. Estos famosos países de primer mundo, que mucha gente los mira admirados, estos problemas se les han disparado a la miércoles ya. En los países en vía de desarrollo, como es Argentina, podemos ver qué está pasando en otros países y podemos adelantarnos a esta problemática. En resumen, ¿por qué evaluar la condición física? Porque la alta carga de sedentarismo de las actividades cotidianas que tienen, sumado a que son inactivos porque no cumplen estas recomendaciones de los 60 minutos, vuelvo a resaltar, de actividad física de moderada a alta intensidad, genera un impacto directo con los niveles de condición física. ¿Qué sería tener bajos niveles de condición física? Una pobre capacidad aeróbica o de resistencia, bajos niveles de fuerza. Al tener bajos niveles de fuerza, impactan la motricidad, pierden masa muscular, no tienen un buen desarrollo de masa muscular estos jóvenes escolarizados en el nivel de enseñanza primaria que pasan al secundario, y el esqueleto empieza a tener calidad. ¿Por qué? Porque al no tener tensión no hay contracción muscular,
su contenido medial óseo es bastante pobre. Eso explica por qué cuando se caen tienen lesiones complicadas. Esta ruedita, si empieza a girar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, bueno, genera esto que lo denomina Feigenbaum como el desorden por déficit de ejercicio. ¿Podemos detenerla esta ruedita? Sí. ¿Cómo? Moviéndonos. Ya vamos a ver de qué manera. Lo que sí sabemos, y lo que la evidencia científica y la empírica han proporcionado, es que para tener buenos niveles de condición física hay que tener una buena competencia motriz. O sea que esto inicia desde los 6 meses de que uno es bebé. Esto de a los 6 meses prepararles escenario en los jardines maternales para estimular el desarrollo de la motricidad es clave. Alarga ¿cuánto? 3, 4 años. A mayor motricidad es muy probable que sus hábitos sean intencionalmente de moverse más. Y esto va a impactar en los niveles de condición física. Ahora, ¿qué dice la evidencia científica actual? Tener altos niveles de capacidad aeróbica y medida con test indirectos, que esto es lo interesante, está relacionado con un aumento del tejido adiposo y está relacionado con la obesidad. El consumo máximo de oxígeno, estimado a partir de un test indirecto, igual que evaluar la fuerza, que las fuerzas se hacen con 2 test muy simples, es un hang grip o un dinamómetro manual y un salto en longitud, generan un efecto protector sobre las enfermedades. Principalmente, ¿cuáles? Aquellas que están relacionadas a las enfermedades metabólicas, la diabetes, la obesidad, la presión arterial. Pero la fuerza tiene un impacto también desde el punto de vista de la autoestima. Las enfermedades metabólicas, la diabetes, el riesgo cardiometabólico, la obesidad, el sobrepeso, el colesterol elevado, la hipertensión. O sea que esto ya está probado en niños. La fuerza muscular está íntimamente ligada con la salud esquelética. Y lo que se está investigando en los últimos años, principalmente en adultos, en niños esto por suerte no, es que la fuerza y el consumo de oxígeno también están relacionados con algunos cánceres. Genera efecto protector. Por ejemplo, el cáncer de próstata tiene una correlación con los niveles de fuerza en varones. Entonces, a la larga, nuestros jóvenes es sumamente importante estimularlos al desarrollo de la fuerza. Y estos últimos 5 años, no una década o 2, 5 años, se ha logrado demostrar que aquellos niños que tienen buen fitness, tanto desde la capacidad aeróbica como la de la fuerza muscular, son aquellos niños que tienen mayor capacidad de prestar atención en la escuela, en la facultad en adultos, tienen mayor capacidad de retener información, de conectarla con otra información, y tienen una velocidad más rápida de la comprensión. Entonces, esto impacta obviamente el rendimiento académico, son aquellos que tienen mejores notas. Por lo tanto, de donde lo miremos, evaluar la condición física garpa. Creo que nos podemos adelantar a problemas que todavía no se han evidenciado en nuestros escolares. Algunos ejemplos, esto mismo que estoy mostrando acá, hay más de 300, 400 trabajos de investigación. Entonces, a modo de resumen, muestro algunos. El componente aeróbico y el componente de la fuerza, cuando se elabora un score entre ambos, cuanto más altos son los valores de fuerza y más altos son los valores de la capacidad aeróbica, el perfil lipídico es menor. Es más, genera un efecto protector sobre el perfil lipídico. Si vamos a analizar el gran problema que es el sobrepeso y la obesidad, aquellos sujetos que tienen altos valores de capacidad aeróbica, si utilizamos como medida la sumatoria de pliegues, son los que tienen menos sumatoria de pliegues. Si analizamos el punto de vista en varones y mujeres, ¿no? En varones y mujeres. Si analizamos el perímetro de cintura, que es un indicador antropométrico de súper bajo costo, que todas las baterías de condición física lo incluyen, cuanto más altos son mis valores de condición física, menor es el perímetro de cintura. Y si queremos analizar la adiposidad abdominal localizada en la zona del abdomen o total, cuanto más alto es mi componente aeróbico, menor es cualquiera de todas estas variables. Sumatoria de pliegue, que está relacionado con el tejido adiposo visceral, el total, o un simple indicador como es el perímetro de cintura.
sea que el componente aeróbico es sumamente importante. Un trabajo, dentro de todo, bastante nuevo, donde lo que hicieron fue cruzar cuestionarios de cómo se perciben ellos, cuál es su nivel de autoestima, y si tienen ganas de moverse. Los que respondían mejor los cuestionarios sobre la autopercepción, siempre eran que los que tenían más alto su fitness, o su condición física. Olvidé aclarar que fitness y condición física, cualidad física, aptitud física, son todos sinónimos, está haciendo referencia a lo mismo. Entonces, el fitness, o la aptitud física, o la condición física, aquellos que tienen más alto su fitness de fuerza, o su fitness aeróbico, son los que se autoperciben mejor activamente, tienen ganas de moverse y tienen intención a moverse a futuro. Por lo tanto, a modo de resumen, ¿cómo resumimos siempre estos 300, 400 trabajos de investigación? Cuanto más altos son mis valores de condición física, menos probabilidades tengo de ¿qué? De enfermarme. Pero como todos estos trabajos de investigación están hechos en jóvenes entre 10 y 18 años de edad, realmente moverse es generar un efecto protector sobre las enfermedades a futuro. Por lo tanto, esto es promocionar la salud. Todavía no tenemos a nuestros escolares enfermos. Quizás alguno ya tiene algún factor de riesgo adquirido. Pero eso no quiere decir que las patologías se visibilicen como las podemos visualizar en una persona de 30, 40 o 50 años. Hay muchos escolares que tienen alguna de estas patologías, pero que responden totalmente diferente a una persona que tiene 30 o 40 años con presión arterial alta. ¿Sí? Entonces, cuanto más altos son mis niveles de condición física, menos probabilidad tengo de enfermarme y más posibilidades tengo de responder favorablemente en la escuela. Obviamente, cuanto menor es mi condición física, esto se acentúa mucho más. Y a la larga genera adultos sedentarios, inactivos y enfermos metabólicos. Por lo tanto, hay que tratar de convencer a todos nuestros escolares, antes de que ingresen al secundario, que es sumamente importante moverse. Es calidad de vida. Ahora, ¿qué se propone post-pandemia? Entre el 2020 y 2021, principalmente 2021, a nivel internacional, hay una serie de redes que se están trabajando hace bastante años, que los pioneros de esto son los que construyeron la batería Alpha Fitness, ya vamos a hablar de ese tema. Dijeron, che, esto es un problema global. En todos lados estamos viendo que los niños cada vez se mueven menos y en la medida que aumentan de grado, también se mueven menos. O sea, un escolar de primer grado se mueve mucho más que uno de tercer grado, y uno de tercer grado se mueve mucho más que uno de séptimo grado, y uno de séptimo grado se mueve mucho más que uno de segundo o que de quinto año. O sea, en la medida que vamos avanzando en edad, eligen moverse menos. Ese es otro tema que después lo podemos discutir. Pero esto ya se venía visualizando previo a la pandemia. No es que por producto de la pandemia los niveles de condición física empezaron a bajar. No. Hay países como Grecia, como Finlandia, como Holanda, como Dinamarca, que esto ya lo vienen investigando desde la década del 90. Esto ya se venía visibilizando. Entonces, en el 2021 lo que hicieron fue preguntarle a autores que habían estado investigando esta temática. Argentina está incluido en esta investigación, y se acordaron 10 pilares fundamentales para empezar a intervenir post-pandemia, dándole prioridad a 3, que son claves. ¿Cuáles son esos 3? Yo siempre, de manera humorística, digo, son los nuevos 10 mandamientos de Moisés del fitness. Realizar estudios longitudinales para evaluar la condición física asociado a la salud. Imagínense que el proyecto de Río Negro ya se está planteando como primera medida esto. Lo dijo muy bien recién Nahuel, lo dijo muy bien Mauricio, lo dijo muy bien Juan Pablo, lo presentó muy bien Jerónimo. Queremos conocer cómo están nuestros escolares rionegrinos. Pero también queremos utilizar a la batería de condición física como vigilancia. ¿Por qué? Porque es otra de las propuestas que se propone a nivel global. Y después, fíjense qué interesante, ¿no? Porque las personas que le dieron el ingreso a esta primera capacitación no han visto esta placa. Y sin querer coinciden con las propuestas a nivel global.
estos primeros tres. Implementar medidas comunes, ¿sí? Intervenir de las políticas públicas para poder mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En este caso en particular, Río Negro. Después pueden leer ustedes, como esto está quedando grabado, pueden volver para atrás, pero hay otros siete pilares o tabletas que son sumamente importantes, que no las voy a explicar porque Argentina está adelantado en esto. Porque esto es del 2022, fines del 2022. Y mientras tanto, Argentina, ¿qué hacía? Estaba adelantado casi una década. Argentina ya en el 2014 implementó la batería Alpha Fitness, fue el primer país en el continente americano en implementarla. Tiene una explicación. Nosotros veníamos ya trabajando con una famosa batería que es la Eurofit, y cuando nosotros nos sentamos a diseñar el primer proyecto allá por el 2011, sobre evaluar de manera masiva, primeramente en Entre Ríos y Mendoza, cuando empezamos a hacer el marco teórico, nos encontramos que se estaba construyendo una nueva batería que se denominaba Alpha Fitness. Y que justamente esta batería de Alpha Fitness estaba siendo construida, se denomina validación de criterio, por aquellas personas que habían construido la Eurofit. O sea que la batería de Eurofit es validada con juicios de expertos con aquellos que construyeron la Eurofit. O sea que la batería Alpha Fitness reemplaza la Eurofit. Eso es un punto clave en esta batería. Segundo, la batería Alpha Fitness lo que hace es relacionar el rendimiento con estas enfermedades metabólicas que estábamos viendo en la niñez y en la adolescencia. Ellos no querían un test que me arroje un valor para hacer una selección de talentos. Lo que ellos estaban intentando buscar es detectar a aquellos niños que están mal. ¿Cuándo? ¿Cuánto antes? Porque podemos intervenirlo antes de que se les genere una obesidad. Prefiero intervenirlo o detectarlo cuando tenga sobrepeso. O que hay una gran cantidad de escolares que no tienen ningún factor de riesgo todavía adquirido, pero con un simple test aeróbico ya podemos visualizar que su componente aeróbico es muy pobre y que esto a futuro impacta, aunque no tenga sobrepeso. En 2014 se publicó este trabajo que fue mención a premio por la Sociedad Argentina de Pediatría. Este segundo trabajo se publica en Argentina en el 2019, pero se desarrolla en la provincia de Neuquén en el 2015. Siempre los trabajos de investigación se publican un poco más tarde de lo que fue implementado. Este fue implementado en el 2011, este en el 2015, y este fue implementado en el 2022 en la provincia de San Luis. O sea que Argentina, antes de que saliera ese comunicado a nivel mundial, ya estaba adelantado a la fecha. Esto también se debe a que han habido, de alguna manera, en algunas provincias, diferentes planes de evaluación, en la selección de talento, el plan altura, el plan de condición física de la década del 80 en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay antecedentes que no llegaron al formato paper que hoy es tan fácil de visualizarlo con la tecnología. 20 años atrás era muy difícil poder publicar un paper. Era impensado aparte. Entonces, Argentina ya tiene antecedentes. Lo que pasa es que en estas provincias, en algunos casos, el caso Neuquén, la población media es representativa de la provincia. En San Luis solamente en primaria, o sea, tiene algunos pros y contras, pero no podemos negar que Argentina ha sido pionera en el continente americano en evaluar la condición física a partir de la batería Alpha Fitness. Hay otros antecedentes más, sí, que tienen que ver con, recientemente, hace no más de 15 días, salió publicado nuestro trabajo donde se utilizó el NAVET con un analizador de gases directo para que todos los profes se queden tranquilos de que este test en escolares argentinos, ese test alcanza el máximo consumo de oxígeno. De ninguna manera es para que hay que medir con el analizador de gases. No, el analizador de gases es una herramienta que la usamos en investigación para confirmar que el test aeróbico que vamos a proponer, quédense tranquilos que los escolares argentinos alcanzan el consumo de oxígeno utilizando este test aeróbico. Han habido intervenciones en un pueblo más pequeño como es Arroyito, acá en la ciudad de San Rafael. Yo soy de San Rafael, de provincia de Mendoza. Implementamos también el plan de evaluación específicamente en la ciudad del departamento de San Rafael y elaboramos un manual, entre otras cuestiones. O sea que hay antecedentes. Ahora la gran pregunta, ¿qué podemos hacer superador a lo que ya está hecho? ¿Y por qué nos interesa
que todas las provincias tengan sus propias tablas. Porque una manera de evaluar la condición física es a partir de tablas de referencias. Y estas tablas son propias de cada provincia. Yo esto se lo puedo recontra fundamentar desde la ciencia. Mendoza no se parece a San Luis, no se parece a Río Negro y no se parece a Neuquén, que son por ahí las provincias con las cuales limitamos. Y no se parece con San Juan. Tienen diferente clima, el sistema educativo es diferente, la alimentación es diferente, las propuestas desde las políticas públicas son totalmente diferentes. Entonces, esto impacta directamente en la condición física de nuestros escolares. Por lo tanto, Río Negro tiene una oportunidad única. Hay un montón de actores desde el Estado, desde las universidades, desde los institutos, desde la Dirección de Deporte, de la Secretaría, etcétera, etcétera, tienen la posibilidad de generar un proyecto para generar las propias tablas de Río Negro. Y esto es muy importante tenerlo para los profes de educación física para poder evaluar. ¿Y qué queremos evaluar? Si bien estamos buscando de alguna manera una batería que evalúe la condición física y que esta condición física está asociada a algún aspecto de la salud, nos sirven para otras cosas también. Para identificar factores de riesgo principalmente, que es lo que se propone a escala global. Motivar a los escolares. A nosotros nos ha pasado, cada vez que evaluamos a un niño, nos va a preguntar, ¿qué es bueno, qué es malo, profe? Bueno, en la misma evaluación ya podemos hacer una devolución. Y automáticamente los escolares se ven motivados. Esto va a servir también para promover activamente a estos escolares. Intervenirlo desde la clase de educación física, intervenirlo desde los programas de la Secretaría de Deporte, intervenirlo desde el Ministerio de Educación, entre otras cuestiones. También para verificar progresos, para diseñar programas de actividad física dentro de la escuela, en un gimnasio de fitness, en un programa gubernamental, etc. Pero también que los escolares conozcan su nivel de condición física inicial. Si es malo, entérate ahora, cuando tenés 10, 11, 12 años, no cuando tenés 25 o 30 y ya adquiriste un factor de riesgo. O sea que vamos a ir a evaluar con el objetivo de ¿qué? De promocionar la salud. No nos interesa la nota, no nos interesa saber cuál escuela está mejor o peor, o qué grado está peor o mejor, o dentro de los grados, quién es el que tiene mejor rendimiento o peor rendimiento. No, nos interesa ir a localizar a aquellos escolares que se encuentran dentro de la zona de riesgo cardiometabólico futuro. ¿Qué es esto? Una forma nueva de evaluar la condición física. Para esto se diseñó la batería Alpha Fitness. La batería Alpha Fitness no tiene nada que ver con el macho alfa o el alfa de las letras, no me salen ahora, alfa, beta, el alfabeto de Grecia, creo que es. No, en realidad tiene que ver, le pusieron este nombre porque lo que ellos estaban buscando era evaluar el perfil de la actividad física en edades infanto-juveniles. Eso es la Alpha Fitness. Y el impacto que tiene con su condición física. Para esto, en el momento que apareció la batería, tenía un montón de test. En el 2011, que es cuando aparece por primera vez, tiene una serie de test morfológicos, test para medir la fuerza, test para medir la velocidad y test para evaluar el componente cardiorrespiratorio. Pero llevó casi 8 o 9 años de investigación. ¿Por qué? Porque ellos tenían que demostrar, primero, que cada uno de estos test que están aquí son válidos. ¿Qué quiere decir? Que miden lo que pretenden medir. Yo voy a medir la fuerza. Bien, ¿qué quiere decir? Si tomo como modo de ejemplo el salto en longitud, hago un paréntesis acá, quedó el salto en longitud, porque para estudiar el salto en longitud se investigó el salto en largo, el Swapjack, el CMJ, el Abalacop, lanzamiento de una pelota medicinal, lanzamiento de pelota de béisbol, flexo y tensiones de brazo, dominada en una barra, o sea, la prueba de los abdominales. Se evaluó un montón. ¿Y con qué se comparaba? Con dispositivos que medían la fuerza en Newton. ¿Y qué demostraron? Que en realidad el test más sensible, yo voy a explicar qué es sensible, ¿no? Primero, entre edades. Segundo, entre sexos, era el salto en largo, sin impulso. O el salto en longitud sin impulso. ¿Qué necesito para medir el salto en longitud? Que esto es lo que se buscaba de que fuera de bajo costo.
que cualquier profesor en Japón, en Canadá y en Argentina los pudieran evaluar, porque ellos estaban pensando que en un futuro todos los países van a utilizar la misma batería. Es más, esto ya fue planteado el año pasado, en uno de los encuentros de aptitud física de escala global, que nosotros estamos participando activamente en eso. Bien, el salto en longitud es el que es válido, confiable. ¿Qué quiere decir? Que si lo mido en dos momentos diferentes, en no más de 96 horas, prácticamente me va a dar el mismo valor. Que sea objetiva, o sea, que si lo mido yo o lo mido otro profe, siempre arroja el mismo valor. Sensible para poder detectar cambios o monitorear cambios a corto y largo plazo. Y que no pongan en riesgo a los escolares. Y que sea de muy bajo costo. Entonces, para medir el salto de longitud, ¿qué necesito? O una tiza, o un bastón y una cinta métrica. Que no se tengan que utilizar dispositivos extremadamente altos. Para esto, ¿qué tuvieron que hacer? Y bueno, midamos el NAVET con un analizador de gases y confirmemos que el consumo de oxígeno se alcanza. ¿Se alcanza? Perfecto, es válido. ¿Es confiable ahora el NAVET? Bueno, vamos a investigar si es confiable. Sí, es confiable. Bien, ¿es objetivo? Y veamos. Día 1, evalúo yo, paso una semana, evalúa otro colega. ¿Da el mismo resultado? Sí, perfecto. O sea que también el test es objetivo. ¿Qué pasa si un escolar es intervenido con el ejercicio físico? ¿A futuro mejora? Sí, perfecto. Entonces es sensible. ¿Y pone en riesgo en algún momento su salud? No. Bueno, eso es lo que tiene la batería de Alpha Fitness. Demoraron casi una década en construirla. Y la forma de evaluar son todos estos tests. ¿Qué pasa con todos estos tests? Después le pusieron nivel de evidencia. Y cuando iban a ver el nivel de evidencia, este test no tiene muy buena evidencia. ¿Qué se buscaba con un test de velocidad? Que esté asociado o que esté correlacionado con el contenido mineral óseo. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban el test motriz, el de 4×10, y lo que hacían era meter a los escolares en un resonador magnético y analizar la densidad mineral ósea. Entonces estaban de alguna manera buscando un test de velocidad y que correlacione con un DEXA. El DEXA sale millones. ¿Y la idea cuál es? Medir a todos los escolares. Entonces, el test tiene una muy buena idea, que es medir a todos los escolares con una batería de test, que la batería de test es un conjunto de test, y que se puedan medir los diferentes componentes de la condición física. Entonces, este test no anda muy bien. Hay unas nuevas propuestas, que no lo voy a comentar ahora, así que por lo pronto todavía no tenemos un test que correlacione con el contenido mineral óseo. Pero sí con la masa muscular, sí con la fuerza y sí con el componente aeróbico y las enfermedades metabólicas. Tema antropometría, bien, peso y talla, que es lo más básico, de la nada. Tiene perímetro de cintura, tiene pliegues y sumatoria de pliegues, pero terminan siendo muy invasivos para los menores de 18 años. Entonces, a esto le llamaron la batería extendida de la Alpha Fitness. Bien. Entonces, ¿qué va a tener el plan de condición física de Río Negro? Bien, lo que se hizo hace poco, en esta reunión donde estaban todos los diferentes investigadores de todo el mundo, dijeron, bueno, realmente los test que tienen mayor evidencia científica son dos. Es el salto en longitud y el Kurnavet de 20 metros. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Lo que se hace es empezar a hacer análisis sanguíneos. Sacar sangre a una gran cantidad de escolares, construir un conglomerado que es, en ese conglomerado de datos que ponemos, el perímetro de cintura, la presión arterial, el índice de masa corporal, el perfil lipídico, se extraen muestras de sangre para la glucosa, la insulina, un montón de cosas. Y lo que se hace es ver en aquellos niños que tienen ya enfermedades adquiridas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, entre otras cuestiones, ver dónde se ubican con los niveles de condición física. Porque ¿cuál es la idea?
Yo puedo pinchar a todos los escolares. Primero que es invasivo. Segundo que genera un gasto terriblemente grande. Creo que se empezaron a dar cuenta que los que tienen muy buenos niveles de condición física son los que tienen el peor escenario con el síndrome metabólico. Entonces esto llegó un par de años después, porque usted va a decir, bueno, Gastón, en el paper del 2014 evaluaron toda la alfa fitness, en el 2019 también, en el del 2022 ya hay test que no están. Bien, y en el programa de Río Negro, sí, nos vamos a quedar solamente con los 2 test. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor evidencia científica y que, de acuerdo a la construcción de las curvas ROC, son los test que más sensibles son para detectar estas futuras enfermedades. Cuanto más alto sea mi salto en longitud, peor voy a estar. ¿Qué significa eso? Para estar dentro de la zona saludable, en el salto en longitud, un niño debería saltar lo que mide. No importa cuánto pesa. Pero si yo mido 180 centímetros, 1,80 metros, en el test en longitud debería de saltar como mínimo 1,80 m. Ya los niños saben cómo se clasifica. El que no salta su altura, ya lo podemos ubicar dentro de la zona de riesgo cardiometabólico futuro. Ya es una alarma. El test aeróbico es un poco más complejo, porque depende de la edad y el sexo. Acá es simple, porque en la medida que crezco y aumento la edad, aumenta la altura, por lo tanto, también aumenta el salto en longitud. Van paralelo. En resumen, los test que se deben tomar son estatura de pie, luego la masa corporal, acá se realiza una entrada en calor, se toma el salto en longitud, hasta aquí todos los test son de manera individual y personal, y cuando llega el momento de tomar el test NAVET, se van evaluando de entre 8 y 10 escolares. O sea que la batería Alpha Fitness, hoy en día, la propuesta internacional, tiene estos 4 tests. ¿Tenés tiempo? ¿Querés hacer algo mejor? Sí. Bueno, está la batería Alpha Fitness versión extendida. Entonces ahí sí se agrega el hand grip o el dinamómetro de la prensión manual. Pasa que el Alpha Fitness maneja un dinamómetro en particular. Ese dinamómetro se llama el hand grip TKK modelo 2. Sale $300 ese dispositivo. Ese es el único test, el único hand grip que está validado para evaluar la prensión manual. El test 4x10 tiene una menor evidencia científica, pero se puede tomar. Y que siempre se sugiere el perímetro de cintura, es algo complicado, más allá de que se hace arriba de una muda. La versión extendida también implica los pliegues cutáneos. Para esto hay que tener una formación de la ISAC, de sinantropometría, por lo menos tener el nivel 1, y aparte contar herramientas que son costosas. Por eso hoy a nivel mundial la Alpha Fitness, la versión más pequeña, son estos 4 test. Esta es la Alpha Fitness. Como pueden ver, no genera un costo elevado en términos de materiales. Acá necesito una cinta métrica, acá una balanza, acá vuelvo a usar la cinta métrica y después con Bluetooth, un parlante y el celular me descargo el audio y les puedo tomar el test aeróbico a los escolares. O sea que la batería Alpha Fitness versión de alta prioridad, que se denomina así, Alpha Fitness de alta prioridad, es de bajo costo, puedo evaluar de manera masiva, es válida, confiable, objetiva, sensible y segura. Tiene un montón de características. Gente, nunca hemos tenido en nuestras manos una batería que nos permita no insumir un gasto económico alto y podemos impactar en todos los escolares de la provincia de Río Negro. O sea que este proyecto es fantástico. Necesitamos la colaboración de todos los profes que están mirando este proyecto. Necesitamos que todos midan. Necesitamos conocer cómo están nuestros escolares para luego poder establecer estrategias de intervención. Necesitamos la colaboración de todos y de todas. Bien, ¿cómo medimos? Bien, es muy simple cómo se evalúa la estatura. Usa exactamente el mismo protocolo de la Sociedad Internacional de Cineantropometría, la famosa AISA. Necesito un taldímetro, una balanza, y lo que hago es evaluar. Hago una salvedad.
Lo que se sugiere es evaluar con zapatillas. ¿Sí? Lo que se sugiere es evaluar de manera descalza. Esa es la forma correcta de evaluar. Después los monitores, que son un montón de colegas que ya estuvimos juntos, van a elaborar una serie de estrategias en el caso de que no se pueda descalzar o que no se pueda sacar alguna muda, entre otras cuestiones. Hay estrategias para todo. Por si ya están surgiendo algunas preguntas desde el formulario Google que dejó ahí Jerónimo en el chat. Lo ideal es evaluar sin calzado. Le vamos a ser sinceros, en muchas escuelas nosotros no descalzamos a los escolares. Por el frío, por el lugar donde medimos, por las características de la escuela, entre otras cuestiones. Bien, salto en longitud. El salto en longitud es muy simple, se necesitan conos, una cinta métrica y un bastón o una regla para dibujar imaginariamente una escuadra de 90 grados, un ángulo de 90 grados. ¿Qué tenemos que pedirle? Al igual que en atletismo, se puede impulsar, es como hacer un CMJ o una balacop, pero hacia adelante, salto en longitud sin impulso, y lo que vamos a hacer es medir la longitud de la línea hasta el pie más cercano y registrar la longitud del salto. ¿Cuántos intentos va a tener? Solamente dos intentos, nada más. Por eso es muy importante la entrada en calor. Con respecto al test aeróbico, es ultra conocido. Miren que esto apareció en la década del 80 y después de este test aparecieron un montón de otros tests. Hay por lo menos entre 15 y 20 tests derivados del NAVET y cuando la Alpha Fitness se propuso elegir uno, hizo una revisión recontra exhaustiva. Probó un montón de tests, entre ellos el test de 1000 metros y el test de 6 minutos. Y un test que anda dando vuelta ahí que se denomina el test de 600 metros. Hicieron un embudo, probaron, publicaron, investigaron. ¿Y saben por qué se quedaron con el test Naveta? Porque es el más sensible a la hora de monitorear cambios. Este test consiste en correr el mayor tiempo posible en una distancia, en una línea de 20 metros, pero que la velocidad está delimitada por el test por una señal sonora. Hay una planilla, en otro momento vamos a hablar de esto, y el test consiste en correr a la velocidad que dicta un sonido. Yo creo que acá, que todos los que lo están viendo, creo que la gran mayoría o lo ha experimentado en una persona, o en la escuela o en el club, lo debe haber tomado este test o alguna de sus variantes, el JoJo, el recovery, con sus diferentes modalidades. Tengan en cuenta que el Kurnavet va y viene, no hay pausa, las etapas duran 1 minuto y estas etapas cada 1 minuto se incrementan medio kilómetro por hora. Inicia a 8.5 kilómetros por hora, que es prácticamente una caminata medio trotando. Tengan en cuenta que este test está validado a partir de los 6 años de edad. Cuando tenemos, si bien en el proyecto está planteado evaluar a partir de los 10 años, en algún momento les tocan evaluar menores de 10 años, siempre se sugiere un monitor o un corredor libre. Acá estoy corriendo con niños, muchos de ellos tienen 7, 8, 9 y 10 años. Nunca habían hecho el test, por eso lo grabé intencionalmente. No les pasa nada. Se puede aplicar el test. Y lo que les comentaba recién es que recientemente nosotros hemos podido, si bien otros países ya habían confirmado que el Kurnavet se alcanza el máximo consumo de oxígeno, nosotros queríamos confirmarlo acá en Argentina. Entonces lo que nosotros hicimos fue medir a 127 niños en grupos de a 10, de a 15, y elegíamos al azar a uno y le poníamos el analizador de gases. Este test es maximal, ya van a llegar a intensidades maximales, es incremental, es de carga constante, de ida y vuelta, y se alcanza el máximo consumo de oxígeno. Por lo tanto, este test, hoy podemos tranquilamente decirle, miren, hemos medido más de 20.000 escolares, nunca hemos tenido problemas,
y hemos tenido la suerte de poder en Argentina validarlo en niños. Ahora bien, ¿cómo evaluamos después que hemos aplicado la alfa fitness? Bueno, hay dos maneras de evaluar. Una forma es evaluar por normas, que son las famosas tablas, y otra forma es evaluar a partir del riesgo cardiometabólico futuro. O sea, hay dos maneras de evaluar. Utilizar una tabla o evaluar el riesgo cardiometabólico futuro. Evaluar por tabla se denomina criterio basado en normas de referencia. Norma, recuerden que hace referencia a la media, al promedio. Una norma es el promedio. Estoy seguro que han visto un montón de tablas dando vueltas del fitness, del alto rendimiento, del fútbol, del rugby, de cualquier cosa, ¿no? Incluso si alguna vez ustedes se subieron a una balanza, estas balanzas que tienen pesitas, decía, de acuerdo a la altura y de acuerdo a la edad y el sexo, usted tiene que estar por aquí. Bien, ¿cómo se construyen esas tablas? O esa devolución, perdón. Esto de muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto fitness, con tablas percentiladas. O sea que Río Negro no tiene estas tablas. Esa es la gran pregunta. ¿Río Negro tiene estas tablas? No. Entonces, el primer paso de este proyecto es la construcción de las tablas. Vuelvo a insistir, es re importante que midamos, construyamos nuestras propias tablas, para nosotros después poder decir, tenemos un bajo, o ojalá nos dé que todos tenemos un alto fitness heroico y un alto fitness de fuerza. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay tablas internacionales ya? Sí. ¿Construidas por la Alpha Fitness, del Salto y el Navet? Sí, señor. ¿Hay tablas nacionales? Hay tablas nacionales. Hay que sentarse a ver bien en qué momento lo hicieron, qué edades y si están incluidos ambos sexos. Ahora, Río Negro, a mí me consta de que no tiene sus tablas provinciales. Por lo tanto, este proyecto lo que busca en su primera medida es ir a medir a todos los escolares entre 10 y 13 años de edad de la provincia de Río Negro. ¿Para qué? Para poder evaluar por normas. ¿Cómo es el criterio basado en referencias? Bueno, esto ya es un poco más complejo. La idea de hoy no es complicarle la vida, sino es haber hecho toda una fundamentación sobre por qué tenemos que evaluar. Esta evaluación la tenemos que hacer en grupo, todos participamos desde nuestros diferentes lugares, como profe, como monitor, como el que armó el proyecto que es Jerónimo Medianina, el secretario de Deporte, tratando de resolver todas las dificultades para que este proyecto se lleve a cabo, dándole el visto bueno al gobernador, el intendente, o sea, todos estamos tratando de participar para que esto funcione. No hay nadie más importante que el otro. Esto se va a poder construir todos juntos. Por este motivo, esta primera parte de evaluación no la podemos hacer en Río Negro porque no tenemos las tablas. Sí podemos adelantarnos con el riesgo cardiometabólico futuro. Igual hay que evaluar. Tenemos que medir la altura, el peso, el salto de longitud y medir el NAVET. ¿Qué es evaluar por referencia? Es tener un valor de referencia y lo que hace es poner a los escolares o de un lado o del otro. Y adelantarnos antes de que aparezcan estas enfermedades. Por eso dice riesgo futuro. Es muy probable que vamos a medir a un montón de escolares que están en esta zona y lo que esto genera es que son los futuros adultos sedentarios, inactivos y con enfermedad metabólica. Por eso se ha elegido la edad entre 10 y 13 años. Nos interesa ir a detectar a todos los escolares que están en esta zona. Porque por lo general los que están en esta zona tienen dos características en particular. Primera, o hacen deporte federado, digo deporte federado porque tiene competencia de alta intensidad, o tienen buena genética, o el entorno promociona que se muevan. Por lo general, mamás y papás y hermanos y tíos que hacen algún deporte de manera recreativa, los hijos o los sobrinos o los amigos hacen actividad recreativa. Entonces, esta batería lo que apunta es ir a detectar a todos los escolares rionegrinos entre 10 y 13 años que se encuentran en esta zona. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en realidad se utiliza la velocidad del test aeróbico, específicamente del NAVET. A modo de ejemplo,
Si yo tomara el NAVET en un varón de 15 años de edad, y no alcanza a ser, ¿cuántos son 11 y medio? Perdón, 11 kilómetros por hora, que es el límite. El test arranca 8 y medio, o sea que es 8 y medio, 9, 9 y medio, 10 y medio y 11. O sea que un escolar rionegrino de 15 años debería hacer mínimamente entre 6 y 8 etapas en nave. Si no logra hacer eso, aunque en su aspecto físico parece que se encuentra saludable, lamentablemente está dentro de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Intervenir. Por eso la batería no tiene nota, no estamos evaluando el rendimiento en función de algo. El rendimiento está asociado al perfil cardiometabólico. Bien, hizo más de 12 km por hora, son 8 etapas. O sea, hace más de 6, 7 u 8 etapas, y bien, cuanto más se aleje de este corte, más probabilidades tiene de estar en la zona saludable. Entonces, para esto hay una tabla, esta tabla fue validada, si no recuerdo mal, fue 2014, 2015. Las nenas, vamos a sesgarlo a Río Negro, todas las nenas debían hacer un mínimo de 3 etapas entre 10 y 12 años y un mínimo de 4 etapas aquellas que tienen 13 años de edad. En el caso de los varones, debían hacer mínimamente 4 etapas y aquellos varones que tienen más de 12 años deberían de hacer 5 etapas. Las etapas, a mí me dice en qué velocidades se encuentran. Entonces, el punto de corte para poder evaluar la condición física a partir del riesgo cardiometabólico futuro dependen del sexo y la edad. Entonces, es muy simple. Aplicamos el test aeróbico y después vamos a ir a ver qué proporción de la población entre 10 y 13 años de los escolares de Río Negrino se ubican en una zona o en la otra. Lamentablemente, creo que da la mala noticia, en las otras provincias que hemos medido, 3 de cada 2 nenas se ubican dentro de la zona de riesgo cardiometabólico. Y muchos dicen, pero cuando nosotros las miramos no tiene sobrepeso, no tiene obesidad. Es más, parece que son niños saludables. Le miden el índice de masa corporal y está dentro de los valores normales. Claro, lo que pasa es que medir el componente aeróbico es mucho más importante que medir el índice de masa corporal. Porque nos está diciendo que niños que se ubican dentro de la zona de los estándares de la Sociedad Argentina de Pediatría promedio, o que están bien, o que son normales, cuando tomamos el test aeróbico, la gran mayoría de ellos no logra hacer 3 o 4 etapas en el NAVET. Por lo tanto, el test aeróbico, hoy, 2025, es mucho más sensible para adelantarnos a estas patologías que todavía no son visibles. El profe de educación física es el único profesional que puede medir el fitness, tiene hoy en sus manos una herramienta de bajo costo y un megaproyecto que ha costado un montón elaborarlo y no puede perderse esta oportunidad. Tiene que evaluar, gente. Hay que evaluar. Tenemos que medir y después evaluar. ¿Cómo? Construyendo las tablas normativas y evaluando por el riesgo cardiometabólico. ¿Cuál es la gran batalla por el cual nuestro escenario está tan mal? El siguiente, las pantallas. Nuestros niños no se mueven. Pero no es un problema del profe de educación física, es un problema global. El entorno lo condiciona a no moverse. Y tiene esta pantalla que es, digamos, buena utilidad. Es más, hoy estamos transmitiendo en vivo gracias a la tecnología. En realidad pasa por darle buena utilización a las novedades tecnológicas que cada vez son más. Lo que tenemos que hacer es prepararles el entorno y motivarlos a que se muevan. Tenemos una gran batalla contra las pantallas, porque si le hacemos un top 5 y los problemas, la pantalla es la primera. Es la primera.
La segunda puede ser la alimentación. Y podemos seguir enumerando cosas. Entonces, vuelvo a insistir, el profesor de educación física construye y hace un andamiaje del movimiento, corrige, es la única persona que estudió para corregir el movimiento, para estimularlo y para evaluarlo. También es el único profesional que mide la condición física, sabe cómo hacerlo. Y encima tiene la capacidad después también de dominar indicadores de carga para intervenir desde el ejercicio físico, no de la actividad física, desde el ejercicio físico, porque es realmente el que impacta los niveles de condición física. El movimiento es para toda la vida, por eso he puesto esa imagen. Hay un montón de estas imágenes dando vueltas por Instagram, pero es fantástico. La motricidad es para toda la vida. Y la condición física es para darnos calidad de vida. Lo que pasa es que la calidad de vida se construye por un gran volumen de actividad física diario, pero también necesitamos del ejercicio. ¿Qué es el ejercicio? Una forma de actividad física. Planificada, sistematizada, o sea que tiene frecuencia. O sea que, gente, los invito a sumarse al proyecto, evalúen a todos sus escolares y tratemos de construir las propias tablas de los escolares de Pellegrino para poder avanzar. Fíjense que mientras a escala global se está pensando hacer esto, nosotros estamos hoy reunidos diciendo, hagámoslo, démosle para adelante, construyamos y avancemos. Porque el escenario, si no empezamos a intervenir, y vuelvo a insistir, el principal profesional que debe intervenir es el profesor de educación física. Tiene que estar andamiado por otras disciplinas, por la nutrición, por la psicología, por la sociología, por la pediatría, por los padres, por las instituciones educativas, las instituciones deportivas, federadas, no federadas, gubernamentales, no gubernamentales, todas colaboran, pero es clave el rol del profesor de educación física. Así que, súmense, gente. ¿Sí? Lo necesitamos, realmente lo necesitamos. Se ha armado un muy lindo equipo de trabajo. Esto fue el sábado, donde nos juntamos a hablar de esta temática y pensar en cómo podemos mejorarlo al proyecto con los antecedentes que tenemos desde otras ciudades, y tenemos un equipazo. Así que démosle para adelante. Muchas gracias nuevamente a la Secretaría de Deporte y a todos los actores que vinculan para que este programa pueda llevarse a cabo. A Jerónimo principalmente, que lo conozco hace unos 6, 7 años. Bueno, si se me olvida alguien, les pido disculpas, pero muchas gracias a todos por estar hoy aquí y por interesarse principalmente con el actor principal, que es el beneficiario directo, nuestros escolares. Así que encantado de haber estado compartiendo esta conferencia con ustedes y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gastón, por esta presentación. ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto. Bárbaro, todos los términos muy claros. Esto, volvemos a recordar, es nuestro primer encuentro de manera virtual que vamos a tener. De aspecto teórico, la semana que viene, el viernes 9 de mayo, va a estar disertando la doctora Karina Rosales, que es especialista en diabetología infantil. Así que nos volveremos a estar encontrando. La idea del espacio, de tener un espacio por link de formulario para las consultas, también podemos utilizar el mail que dejamos en las inscripciones como referencia, que es de la Universidad de Río Negro, para poder hacer consultas y abordarlas en la charla que viene. Ahora me parece que estamos teniendo algún tipo de problema para poder leerlas. No sé si, Guille, tenemos alguna forma de leer consultas del chat. No estarían, me parece que... Me dicen, Gastón, que salgas de la presentación. Perfecto, perdón. Perdón, hay dos consultas en el chat. Ahí puntualmente de Viviana Linares. Ella pregunta